Sí, Jimmy, le escucho Gracias. perfectamente. Ahora sí. Disculpe No, 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 la tranquilo. molestia, pero No es usted sabe, por algunos lugares del país y no he Entiendo. tratado de cumplir y No se no se preocupe. conectaba bien. Bueno, nos dio tiempo para hacer nosotros una especie de análisis de diagnóstico de lo que está pasando, porque a usted lo primero que le quiero consultar, coronel, es, ¿está en este momento el sistema penitenciario del país en emergencia o no hay una emergencia declarada? A ver, mire, ha habido muchas especulaciones. Jamás el presidente ha dicho que estamos en estado de excepción. El estado de excepción implica restricción de derechos y un decreto y una serie de trámites que tiene que realizarse. Tampoco estamos en estado de emergencia nacional decretada por el presidente de la República. Estamos con una resolución de emergencia institucional que la he firmado yo de 60 días para poder adelantar. Correcto. Y ser más eficiente en el tema administrativo para poder realizar adquisiciones, contrataciones y poder solucionar los temas más emergentes. Claro, coronel, 75 millones de dólares ha anunciado el presidente de la República que serán situados para que de alguna manera se solucione en parte el gran problema del hacinamiento carcelario, de la falta de equipamiento, etcétera. ¿Ustedes ya elaboraron un plan o están elaborando un plan para ver cómo los invierten de la manera más adecuada? Mire, en las crisis siempre lo ideal no existe, sino lo posible. Entonces, el señor presidente nos ha ayudado en este sentido, 75 millones para 4 años, acciones inmediatas, acciones de corto plazo 2 años y acciones de mediano plazo 4 años. Y el próximo gobierno todavía seguirá realizando inversiones porque realmente la crisis es estructural. No se puede solucionar de la noche a la mañana 10,000 personas en exceso conforme a la infraestructura disponible, tecnología absolutamente destruida, obsoleta o no existe, talento humano que no tiene la capacidad ni tampoco el número suficiente para controlar a las personas perdidas de libertad, temas de salud, de higiene de los centros penitenciarios, no existe clasificación entre los de máxima peligrosidad, mediana peligrosidad y mínima peligrosidad, está mezclado todo, simplemente una anarquía, un caos, es un sistema precario, es una amenaza no solo para el sistema penitenciario, sino para el país. Yo siempre he dicho, esta amenaza del sistema penitenciario está conectado con la amenaza grande que atenta contra el Estado ecuatoriano, que es el narcotráfico internacional, que es el crimen organizado, que tiene un poder igual o superior al del Estado y que pone en riesgo todo lo que significa sus elementos estructurales, el territorio, sus recursos, la nación, la institucionalidad. Es realmente grave. Usted mismo en el antecedente debe haber hecho el análisis de las capturas que se han hecho aquí de droga. 9.5 toneladas fue la última en un solo operativo. 450 millones de dólares en droga. Es la segunda en el mundo en cantidad. En la historia de toda la lucha contra los narcóticos, contra el narcotráfico. Realmente nuestro territorio es una plataforma de exportación y que también en nuestro territorio se realizan todas las actividades de narcotráfico, porque antes éramos de paso, pero hoy se consume microtráfico, hay procesamiento, hay transporte, hay lavado de dinero, hay economías ilegales y todos los delitos conexos a esta grave amenaza contra el Estado, pero que también es una amenaza interméstica, internacional y doméstica, difícil de ser combatida porque es también difícil dividir entre seguridad ciudadana, defensa nacional, gestión de riesgos, son nuevos elementos que están en la coyuntura de la seguridad del Estado. Coronel, de paso se ha dicho, y hay que reconocerlo, no todo es un problema que se puede resolver desde el sistema carcelario. Muchas cosas son de afuera, que no dependen del sistema carcelario. Hay un montón de presos
que están presos, privados de libertad, y como no tienen quien los defienda, probablemente por ahí están deambulando y están sobrepoblando las cárceles porque el sistema judicial no tiene muchos defensores públicos, por ejemplo. No, yo no soy asesor de ninguna manera en estos temas, pero sería interesante, por ejemplo, que mediante una auditoría se determine cuáles son los presos que están allí porque no tienen quien los defienda, cuáles ya tienen que salir y no han salido por la misma razón. Incluso hay otros que no salen porque no quieren, porque ese es un poco parte del problema, ¿no? Parte. Jimmy, usted tiene toda la razón, el 100% de razón. Este tema no es penitenciario, este tema es del Estado ecuatoriano. Y entonces son todas las instancias, las funciones del Estado, los propios ciudadanos, los gobiernos autónomos descentralizados, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, todo el Estado tiene que enfrentar esta amenaza. No es un problema penitenciario solamente. Cuando hay una política pública, detrás tienen que articularse, alinearse todos los elementos del poder, porque la seguridad integral del Estado que está siendo amenazada está con la característica de eso, de integralidad. Entonces, no se puede solamente señalar al SNAI. Si es que eso se hace, es un error realmente grave en la apreciación de la situación de seguridad del Estado ecuatoriano. Y usted topa o señala lo más importante, por ejemplo, la justicia. Aquí necesitamos que exista un pilar interrelacionado con el SNAI, que es la justicia, porque si la justicia no es oportuna, si la justicia es corrupta, si es que nosotros hacemos el expediente, que también hay corrupción, no estoy justificando, al contrario, estoy diciendo lleno de cuellos de botella que extorsionan a las personas que están privadas de la libertad, en su gran mayoría que han cumplido su pena con la sociedad, pero que un grupo minoritario impone un régimen de violencia en las cárceles que justamente atenta contra los derechos humanos de la gran mayoría de personas perdidas de libertad que no pueden rehabilitarse adecuadamente y que peor todavía reinsertarse. Ese es el ciclo vicioso que hay que romper. Ese es un tema estructural, no es de la noche a la mañana. Las primeras acciones se verán después de 6 meses, que son las inmediatas y que no son estructurales, son simplemente medidas urgentes de seguridad más que de otra cosa. Entonces, el tema, repito, no es de milagros. Este es un tema que se ha venido por acción o por omisión durante muchos años acumulándose y que hoy, en gran parte, en algunos complejos penitenciarios grandes, son realmente zonas lideradas a favor de la criminalidad. Coronel. Entonces, hay que ponernos en la orilla de la legalidad, todos, no importa ideología, no importa cualquier otra diferencia. Hoy tenemos que unirnos porque esto es sumamente grave. Coronel. Y entonces enfrentar esta amenaza que es estructural. Yo creo que la mejor herramienta que tenemos en este momento para defender los derechos humanos de los 17 millones de ecuatorianos, también incluidos la gran mayoría de personas perdidas de libertad, es imponer el orden y la ley en los centros penitenciarios. Coronel, muy buenos días. Le saludo a Omar Jaén. Gracias por su tiempo, coronel. A usted, muchas gracias, siempre a la orden. Coronel, a ver, usted ha hecho una detallada radiografía de la crisis carcelaria. Perfecto. Hay diferentes patas, ¿no es verdad? El tema del narcotráfico, el tema de la justicia, el tema de la violencia, el tema de la no preparación y de no tener guías penitenciarios, que eso también es gravísimo, ¿no es verdad? Ahora, coronel, le consulto, con estos 75 millones que se van a inyectar al sistema, más allá de construir edificaciones también para descongestionar ciertos centros de rehabilitación, ¿cómo va el tema de la capacitación? ¿Se van a contratar más guías penitenciarios? Mire, yo he dicho al país que jamás voy a mentir,
voy a dar mi opinión, muchas veces no es del agrado de algunas personas, yo respeto, estamos en democracia, pero hay que decir la verdad. El cuerpo de vigilancia y seguridad que ahora existe no es adecuado. Tiene serias vulnerabilidades, y no solamente en cantidad, sino en calidad, porque muchos análisis dicen, bueno, un guía contra 10, 20, 50, los números varían, pero eso es aritmético. Cuando uno en seguridad hace una comparación, sí vale lo aritmético, pero también tiene que incluirse lo cualitativo, que no es aritmético, que tiene que ver con preparación, capacitación, equipamiento, práctica, experiencia y una serie de elementos que ahora se suman a lo aritmético. Yo le digo que en nuestro país, para el análisis de este caso, no es uno el guía penitenciario, es apenas 0.3. O sea, por cada persona es 0.3 el guía contra la persona perdida de libertad, que tiene armas, que tiene dinero y que obviamente tiene poder detrás igual o superior al del Estado, que es el narcotráfico internacional y las bandas nacionales, que son solamente brazos criminales al servicio de esas bandas internacionales y que tienen tareas específicas en nuestro territorio, y que inclusive esas bandas nacionales son reemplazables por el narcotráfico internacional. Esa es la gravedad. Usted me pregunta, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero hay que graduar, disponer de guías penitenciarios. Vamos a mejorar y vamos a hacer un acuerdo tripartito: Fuerzas Armadas, Escuela Politécnica del Ejército y SNAI. Entonces, hay 2 llamadas el próximo año para el servicio militar voluntario. Cada una dura 6 meses. Vamos a hacer este acuerdo para que en ciertas unidades militares la selección sea en coordinación con el SNAI en cuanto a las necesidades del personal que necesitamos. La ESPE les va a dar la capacitación necesaria y la certificación adecuada. Entonces, el Estado, ¿qué ha hecho? Ahorrar mucho dinero, pero además optimizar los recursos humanos. Los ciudadanos seleccionados van a tener su preparación militar, la parte básica, en un ambiente de principios, de valores, tienen comida, tienen uniforme militar, que de hecho iban a gastar también, tiene techo, hace y cumple misiones que tienen que ver con la disciplina, con la formación, y al final de esos 6 meses en su graduación se licencian de conscriptos, entregan el uniforme militar, la ESPE les da el certificado de guías penitenciarios y yo los recibo en el sistema. Coronel, qué bien. le hago otra consulta que también es algo que hemos venido analizando en este espacio. El otro día tuvimos al doctor Fernando Carrión, que es un experto en estos temas, muy reconocido en la capital de la República y el país, de la Flaxo, y él decía, a ver, yo creo que fue un error en su momento el haber dividido o haber separado o haber eliminado el Ministerio de Justicia, que era el que se encargaba específicamente del tema de rehabilitación social, y que ahora el Ministerio de Gobierno en su conjunto se encarga de la parte política del gobierno como tal, legítimamente, ¿no? Como todo gobierno debe tener su parte política, pero que al mismo tiempo la misma persona se ocupa del tema de seguridad, que eso también incluye a las cárceles. ¿Usted cree y concuerda con el doctor Carrión que en su momento se debe retomar un ministerio que no se llame justicia, que se llame rehabilitación social o de lo que sea, pero un ministerio que esté enfocado en temas de seguridad y rehabilitación social? Mire, una verdadera aberración fue partir el Ministerio de Justicia como que fuera una torta. Oiga, es una vergüenza para el país lo que hicieron. El SNAI, donde yo estoy dirigiendo, es un pantano por falta de institucionalidad. Los escáneres de la cárcel no son del SNAI, terminaron siendo de la Secretaría de Derechos Humanos. Yo no puedo hacer mantenimiento en los escáneres porque es especulado. Hay 7.750 bienes que no están justificados. Bueno,
no le quiero aprovechar el tiempo para decirle al país, es una vergüenza lo que pasa con el sistema penitenciario. Es precario, es realmente, yo diría, hasta traición a la patria lo que han hecho con este tema, que al final terminó en manos casi de la criminalidad y que hay que recuperar la soberanía y el sistema penitenciario. Entonces, coronel, se habría que retornar quizás institucionalmente un ministerio fuerte de seguridad y de rehabilitación. Mire, el SNAI es autónomo. Existe un directorio que es el directorio del Sistema Nacional de Rehabilitación, como debe ser. Tiene un eje social de la rehabilitación y la reinserción, con todo el apoyo del Estado, y así debe ser. La finalidad, en última instancia, del sistema es rehabilitar y reinsertar. Ese es el objetivo. Pero si es que no existe disciplina y orden, imposición de la ley, termina siendo anárquico. ¿Y cómo va a rehabilitar si no tiene las condiciones de hacerlo? Entonces le presentan, cuando uno va, un carrito que ha hecho un PPL y está rehabilitando. Eso no es rehabilitación. Tiene que haber un proyecto importante, y para eso, por ejemplo, deberíamos ir en el camino. Yo voy a hacerlo en lo que a mí me corresponde, en lo que pueda, porque verá, en las crisis no hay soluciones ideales posibles, porque también hay educación, también hay salud, que también requieren recursos en una crisis. Entonces hay que cuidar los pocos recursos que uno tiene para ser eficiente en los temas de alto valor, que son los estratégicos. Y entonces usted me dice, habría que recuperar el ministerio. Yo creo que hay que hacer una reingeniería de todo lo que significa el asunto del sistema. Coronel, ¿cómo está? Le saluda Alondra Santiago, un gusto. ¿Cómo está? Qué gusto. ¿Cómo le va? Coronel, en una entrevista, y esto es un tema que todos nos preguntamos como ciudadanos y como periodistas, ¿no? El contrabando en las cárceles, de repente vemos reportajes y hay celulares, hay armas de fuego, metralletas, machetes, droga, de todo. Ahí adentro se comercializa más que afuera en los mercados artesanales. Con eso le digo todo. Y le preguntan de cómo mejorar el control para que esto no siga ocurriendo. Y usted decía de manera enfática que la solución, obviamente no es de hoy para mañana, pero que hay leyes que están impidiendo que se tomen decisiones de reingeniería. ¿De qué se trata, coronel, estas leyes? ¿Qué es lo que le impide a usted o al gobierno en general involucrarse en esta situación y erradicar por completo esto del contrabando en las cárceles? Mire, primero hay que entender bien el concepto, inclusive en conflictos de mayor intensidad, tiene que orientarse fundamentalmente a bloquear la línea de abastecimientos de quienes están en la orilla contraria, para no decir guerra, para no decir otro tipo de escenario. Ese es un concepto de seguridad. Esa parte del bloqueo tiene que hacerse con personal capacitado, comprobadamente eficiente, idóneo, con tecnología adecuada y con infraestructura adecuada. No es de la noche a la mañana. En el interior del sistema, del centro penitenciario, es otro el ambiente. Primero, hay que dividir a las partes para controlarlas por partes. No voy a hacer lo contrario. Unir a todos para que todos se pongan contra el Estado, para que todos puedan atacar a la legalidad. Eso es lo que han hecho con estas grandes estructuras y de complejos grandes. 15,000 personas privadas de libertad en el complejo de Guayaquil. ¿Se puede usted imaginar, sin ni siquiera las divisiones adecuadas para que si hay algún problema adentro se pueda controlar solo el problema local, sino que se contagia en las 15,000 personas, de las cuales, repito, la gran mayoría son sometidos, esclavizados por un grupo minoritario de violentos que son los cabecillas de las bandas nacionales al servicio de las bandas y mafias internacionales. Esa es la realidad. Y entonces, cuando yo vi un poquito el reportaje que usted hacía antes, que a mí se perdía el internet, cuando ponemos radares
para evitar que las aeronaves aterricen en nuestro territorio como que fueran su casa. Entonces están también contribuyendo al sistema penitenciario, porque habrá más control fuera de la cárcel, cortaremos ese vínculo entre las mafias internacionales y nacionales. Entonces, es un concepto integral. Coronel. Hoy no se puede solamente mirar seguridad ciudadana. No, ya las amenazas y la complejidad hace que se mezclen seguridad ciudadana con defensa nacional, con gestión de riesgos, con seguridad ambiental, con una serie de elementos que componen la integralidad del concepto de seguridad. Coronel, precisamente hablando de integralidad, y creo que es algo que es una cuestión de toda la ciudadanía y de todo el Estado en general, y el Estado somos nosotros, el gobierno, las instituciones, y hay algunos que dicen, por ejemplo, coronel, hay que construir más cárceles. Hay que construir más cárceles para meter a más personas allá adentro. En lo personal, no creo que esa sea una respuesta, porque se está eliminando por completo las soluciones afuera de las cárceles, ¿no? Hay que eliminar la violencia afuera. No es cuestión de construir las cárceles, ¿verdad? De construir nuevas. ¿Qué usted piensa? ¿Que hay que reestructurar y reforzar la infraestructura que tenemos ahora o construir más? Mire, yo creo que siempre el equilibrio es lo que hace que nosotros a veces con las canas tengamos que hacerlo con más experiencia. La seguridad es integral. Entonces, sí habrá y sí hay necesidad de construir cárceles, no muchas. Por ejemplo, adecuar o construir una cárcel de máxima seguridad y otra pequeña de máxima seguridad. Porque si caso contrario, entonces usted sigue metiendo y mezclando en las cárceles actuales el tema de la máxima seguridad con la mediana seguridad, con la mínima peligrosidad, perdón. Y entonces termina siendo un champús y que no puede, y que además es atentatorio. Hay que readecuar algunas, tomar medidas de seguridad en otras, cerrar otras. Vea, Jimmy, amigos, vayan a Babahoyo. Yo le quiero llevar a Babahoyo. Es inhumano. Yo llego y las lágrimas me salen de ver a las personas como animales metidas en un cuarto, tuberculosos en el otro cuarto, tirándoles la comida y piden rehabilitación. Hay que cerrar algunas. Claro que sí. Ya no da más. Ya no da más. Bien, coronel, muy interesante. Nos ha faltado tiempo para seguir hablando de un problema que, como hemos visto hoy día, es integral, no es solamente de lo que está pasando adentro. Lo que está pasando afuera tiene mucho que ver. Le deseamos suerte en esta difícil tarea, coronel Cobo. Mire, el ejemplo de Jimmy conmigo es un ejemplo de lo que deberíamos hacer. Muchas veces hemos estado en orillas contrarias, pero él sabe y yo sé que nos respetamos, que somos personas que pensamos diferente muchas veces, pero que en temas como este hay que ponernos de acuerdo por el bien mayor. Totalmente. Gracias, coronel Fausto Cobo, director del SNAI, que ha estado hoy día con nosotros. Un abrazo, coronel. Nos vemos.